En un remoto lugar, en lo más profundo de este bosque, se alza majestuoso el árbol del diablo. Durante muchos años, se ha tejido una leyenda en torno a su terrible maldición. Cuenta la leyenda que hace siglos, un grupo de personas realizó un ritual oscuro cerca del árbol del diablo. Con sus siniestros poderes, invocaron a una presencia maligna que impregnó el árbol con su maldad. Desde aquel fatídico día, el árbol del diablo ha sido escenario de terribles sucesos. A medida que el sol se oculta y la oscuridad se apodera del bosque, las sombras cobran vida y aterrorizan a todo aquel que se atreve a acercarse. A pesar de los numerosos avisos y advertencias de los lugareños, algunos curiosos aún se sienten atraídos hacia el árbol maldito. Ignoran las señales y se adentran en la oscuridad sin saber el terrible destino que les espera. El árbol del diablo escondía un espíritu vengativo, atrapado en su interior. Este ser maligno se alimenta del miedo y la desesperación de sus víctimas, persiguiéndolas sin descanso hasta la locura o incluso la muerte. Aquellos que encuentran al árbol maldito sufren las peores pesadillas, y algunos nunca salen con vida. Este relato es una advertencia para aquellos tentados a adentrarse en el bosque y desafiar al árbol del diablo. No lo hagan. El joven explorador, Eric, había escuchado las historias sobre el árbol del diablo desde que era un niño. Creció con la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad detrás de la leyenda. A medida que la noche se cernía sobre el bosque, Eric decidió emprender su búsqueda. Con una linterna en mano y el corazón lleno de determinación, Eric se adentró en el bosque oscuro. Ramas retorcidas se alzaban hacia el cielo, como garras esperando atrapar a los desprevenidos. A medida que avanzaba, la oscuridad se volvía más densa y el aire más pesado. Sin embargo, Eric no retrocedió. Guiado por la luz de su linterna, continuó hacia su destino, el árbol del diablo. Finalmente, entre la penumbra, divisó la silueta ominosa del árbol maldito. Una sensación de escalofrío recorrió su espalda, pero Eric se obligó a seguir adelante. La curiosidad venció al miedo. Al llegar al pie del árbol del diablo, Eric sintió una presencia oscura, como si el mismo bosque estuviera observándolo. Sin embargo, se mantuvo firme y decidido a descubrir los secretos que el árbol guardaba. Con manos temblorosas, Eric comenzó a inspeccionar el tronco retorcido en busca de alguna señal de la maldición. Pero antes de que pudiera darse cuenta, las sombras cobraron vida a su alrededor, envolviéndolo en una oscuridad abrumadora. La noche envolvía al intrépido Eric mientras permanecía frente al árbol del diablo. La oscuridad parecía tener vida propia, danzando a su alrededor como un manto siniestro. A pesar del miedo que se agitaba en su interior, Eric se negó a retroceder. Decidió continuar su exploración, avanzando con cautela hacia el árbol maldito. Cada paso que daba resonaba en la penumbra, como un eco de advertencia que le instaba a detenerse. Sin embargo, su determinación lo impulsaba hacia adelante. Eric sabía que estaba arriesgando su vida al desafiar al árbol del diablo, pero la curiosidad y el deseo de desentrañar el misterio eran más fuertes que el miedo. Con manos temblorosas, tocó la corteza retorcida del árbol, sintiendo una extraña energía que lo rodeaba. De repente, una sombra se materializó frente a él, adoptando la forma de una figura oscura y amenazante. El corazón de Eric latía con fuerza mientras enfrentaba la presencia maligna que habitaba el árbol. ¿Quién eres?, preguntó Eric, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. La sombra permaneció en silencio por un momento, antes de hablar con una voz siseante y llena de odio. Soy el guardián del árbol del diablo, el espíritu vengativo que castiga a los intrusos. Te advierto, intruso, que te alejes antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, Eric no se dejó intimidar. No me iré hasta que descubra la verdad detrás de esta maldición, declaró con determinación, desafiando a la sombra que se cernía sobre él. La sombra emitió una risa burlona, envolviendo a Eric en un abrazo gélido. Entonces prepárate para enfrentar las consecuencias de tu osadía, susurró antes de desaparecer en la oscuridad. A pesar de la advertencia de la sombra, Eric se mantuvo firme en su determinación de descubrir la verdad detrás de la maldición del árbol del diablo. Con el corazón latiéndole con fuerza, se adentró aún más en el bosque oscuro. Cada paso que daba lo acercaba más al corazón de la oscuridad. Las ramas retorcidas parecían susurrarle, instándolo a alejarse, pero Eric continuó avanzando,
decidido a desafiar al espíritu vengativo que habitaba el árbol maldito. La noche se volvía más densa a su alrededor, y la luz de su linterna parecía desvanecerse lentamente. Sin embargo, Eric no se dejó amedrentar. Siguió adelante, guiado por la fuerza de su determinación. Finalmente, llegó de nuevo al pie del árbol del diablo. La presencia maligna se hacía más fuerte, envolviéndolo en una atmósfera de terror. Pero Eric se negó a retroceder. Con manos temblorosas, Eric comenzó a examinar el tronco retorcido en busca de alguna pista sobre la maldición que lo atormentaba. Mientras investigaba, una voz susurrante resonó en la oscuridad. ¿Qué buscas, intruso? La sombra se materializó frente a él una vez más, con ojos llenos de odio y desprecio. Busco respuestas, respondió Eric, su voz temblorosa pero firme. Quiero saber por qué este árbol está maldito y qué puedo hacer para poner fin a su oscuridad. La sombra emitió una risa fría y despectiva. Nadie ha sobrevivido lo suficiente para descubrir la verdad, dijo con voz siniestra. Y tú no serás la excepción. Pero Eric se negó a retroceder. No me rendiré, declaró con determinación. Haré todo lo que esté en mi poder para desafiar a este espíritu maligno y liberar al bosque de su oscuridad. La sombra lo miró con ojos llenos de odio antes de desaparecer una vez más en la oscuridad. Decidido a desentrañar el misterio que rodeaba al árbol del diablo, Eric se sumergió aún más en la oscuridad del bosque. Cada paso que daba lo acercaba más al corazón de la maldición que lo rodeaba. La sombra del árbol del diablo lo seguía de cerca, observándolo con ojos llenos de odio y desprecio. Sin embargo, Eric se mantuvo firme en su determinación, decidido a descubrir el origen de la maldición que había plagado el bosque durante siglos. Finalmente, llegó de nuevo al pie del árbol del diablo. La presencia maligna lo rodeaba, envolviéndolo en una oscuridad abrumadora. Pero Eric se negó a retroceder. Con manos temblorosas, Eric comenzó a inspeccionar el tronco retorcido en busca de alguna pista sobre la maldición que lo atormentaba. Mientras investigaba, una voz susurrante resonó en la oscuridad. ¿Qué buscas, intruso? La sombra se materializó frente a él una vez más, con ojos llenos de odio y desprecio. Busco respuestas, respondió Eric, su voz temblorosa pero firme. Quiero saber por qué este árbol está maldito y qué puedo hacer para poner fin a su oscuridad. La sombra emitió una risa fría y despectiva. Nadie ha sobrevivido lo suficiente para descubrir la verdad, dijo con voz siniestra. Y tú no serás la excepción. Pero Eric se negó a retroceder. No me rendiré, declaró con determinación. Haré todo lo que esté en mi poder para desafiar a este espíritu maligno y liberar al bosque de su oscuridad. La sombra lo miró con ojos llenos de odio antes de desaparecer una vez más en la oscuridad. Eric se aferró a su determinación, decidido a enfrentar el espíritu vengativo que habitaba el árbol del diablo. A pesar del miedo que lo consumía, siguió adelante, determinado a descubrir la verdad. La sombra del árbol del diablo se cernía sobre él, observándolo con ojos llenos de odio y desprecio. Sin embargo, Eric no retrocedió. Se mantuvo firme, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Decidido a encontrar respuestas, Eric comenzó a explorar los alrededores del árbol maldito. Cada rincón del bosque parecía susurrarle, advirtiéndole sobre el peligro que lo rodeaba. Pero él se negó a rendirse. Finalmente, Eric descubrió una vieja caverna oculta detrás del árbol del diablo. Con paso vacilante, se adentró en la oscuridad, sintiendo como el aire se volvía más pesado a su alrededor. Dentro de la caverna, encontró inscripciones antiguas grabadas en las paredes, revelando la verdad detrás de la maldición del árbol del diablo. Descubrió que siglos atrás, un grupo de brujos oscuros había realizado un ritual cerca del árbol, invocando a una presencia maligna que lo impregnó con su oscuridad. Conmocionado por esta revelación, Eric se dio cuenta de que solo había una forma de liberar al bosque de la maldición, enfrentar al espíritu vengativo y destruirlo de una vez por todas. Decidido a enfrentar al espíritu vengativo que habitaba el árbol del diablo, Eric se preparó para el desafío que tenía por delante. Con el corazón lleno de determinación, salió de la caverna y regresó al pie del árbol maldito. La sombra del árbol del diablo lo observaba con ojos llenos de odio y desprecio. Sin embargo,
Eric no retrocedió. Se mantuvo firme, listo para confrontar al espíritu maligno que lo había desafiado desde el principio. «Estoy aquí para poner fin a tu maldición», declaró Eric, su voz resonando en la oscuridad. «Ya no permitiré que aterrorices a este bosque». La sombra emitió una risa burlona, envolviendo a Eric en un abrazo gélido. «Eres valiente, pero tu valentía te llevará a la perdición», advirtió con voz siniestra. Pero Eric no se dejó intimidar. «No tengo miedo de ti», declaró con determinación. «He descubierto la verdad detrás de tu maldición, y sé lo que debo hacer para detenerte». Con estas palabras, Eric sacó un viejo grimorio que había encontrado en la caverna y comenzó a recitar un antiguo conjuro. La sombra del árbol del diablo gritó de furia y dolor mientras la magia lo envolvía, debilitándolo lentamente. Con un grito final, la sombra se desvaneció en la oscuridad, liberando al árbol del diablo de su maldición. El bosque quedó envuelto en un silencio tranquilo, y Eric supo que había triunfado. Con la maldición del árbol del diablo finalmente rota, la paz regresó al bosque. Eric se quedó allí, contemplando el árbol ahora libre de la oscuridad que lo había consumido durante siglos. El sol comenzó a filtrarse entre las ramas, disipando las sombras que habían dominado el bosque por tanto tiempo. Los pájaros cantaban alegremente, celebrando la restauración de la armonía en su hogar. Eric sabía que su valentía y determinación habían salvado al bosque de un destino oscuro. Con una sonrisa en el rostro, se alejó del árbol del diablo, sabiendo que había cumplido su misión. Mientras se alejaba, el viento susurraba su agradecimiento, llevando consigo la promesa de un futuro lleno de paz y prosperidad para el bosque y sus habitantes. Después de enfrentarse al árbol del diablo y liberar al bosque de su maldición, Eric emprendió el camino de regreso a casa. El sol brillaba en lo alto, iluminando el camino con una luz cálida y reconfortante. Mientras caminaba, Eric reflexionaba sobre su aventura y la increíble experiencia que acababa de vivir. Sabía que nunca olvidaría el día en que desafió al espíritu vengativo del árbol del diablo y triunfó sobre la oscuridad que había amenazado al bosque durante tanto tiempo. Finalmente, Eric llegó a su hogar, donde fue recibido con alegría y alivio por parte de su familia y amigos. Les contó su increíble aventura y cómo logró liberar al bosque de la maldición del árbol del diablo. Todos celebraron su valentía y determinación, agradecidos de tener a Eric de regreso a salvo. El joven explorador se sintió abrumado por el cariño y el apoyo de sus seres queridos, sabiendo que había hecho lo correcto al enfrentarse al mal que acechaba en lo más profundo del bosque. Después de su valiente enfrentamiento con el árbol del diablo, Eric fue recibido como un héroe en su pueblo. La noticia de su hazaña se extendió rápidamente, y pronto todo el pueblo se unió para celebrar su valentía y determinación. Se organizó una gran fiesta en honor a Eric, donde amigos, familiares y vecinos se reunieron para celebrar su regreso seguro y su victoria sobre la oscuridad que había amenazado al bosque durante tanto tiempo. La plaza del pueblo estaba decorada con luces y guirnaldas, y en el centro se erigía una gran hoguera, iluminando la noche con su cálido resplandor. La música y el jolgorio llenaban el aire, mientras la gente bailaba y reía alrededor del fuego. Eric se sentía abrumado por el cariño y el apoyo de su comunidad. Se reunió con sus amigos y familiares, compartiendo historias sobre su aventura y agradeciendo a todos por su apoyo durante su viaje. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, con comida, bebida y música para todos. Fue una celebración de la valentía y la determinación de Eric, y una prueba del poder del amor y la amistad para superar incluso la oscuridad más profunda. Después de restaurar el bosque y liberarlo de la maldición del árbol del diablo, Eric supo que era hora de seguir adelante. Con el corazón lleno de gratitud y la mente llena de recuerdos, se despidió de su pueblo y emprendió un nuevo viaje hacia el horizonte desconocido. Sus amigos y familiares lo despidieron con tristeza y alegría, sabiendo que estaba destinado a grandes cosas. Eric prometió volver algún día, pero por ahora, necesitaba explorar el mundo y descubrir lo que el destino tenía reservado para él. Con una mochila en el hombro y una sonrisa en el rostro, Eric se adentró en el bosque una última vez, listo para enfrentar los desafíos que le deparaba el futuro.